Voy a hablar un segundo en inglés y paso al español en un segundo. I just want to make sure all the English speakers have headsets. The whole event will be in Spanish, except our mayor will say a few words to introduce. So I'll go back to Spanish. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a este evento de salud mental, pero realmente hablar del trauma, las pérdidas y la fortaleza de nuestra comunidad latina. Esto es un tema sumamente importante para mí y en mi familia, que ha sufrido muchos problemas de salud mental, así que me alegro que estemos aquí y hablemos libremente de este tema. Tengo el honor de tener un gran panel aquí con nosotros presentes. Tengo a Jessica Ochoa, Jennifer Ochoa, las tengo al revés, perdona, que trabaja es trabajadora social de recursos básicos para programas de vivienda y otros recursos dentro de nuestras escuelas. Es una nueva posición y Jennifer va a hablar un poquito más de su posición. Tenemos aquí también a la doctora Maris López, que nos vamos a referir con ella como Luz. Esto es un evento informal. Ella es la directora de salud global del Centro de Innovación y Trabajo Social y Salud en la Universidad de Boston. También es profesora de trabajo social. Tenemos aquí a Jessica Gutiérrez. Ella tiene su propio consultorio, trabaja como consejera de ajustamiento para nuestros niños que acaban de llegar, nuestros niños inmigrantes. Ellas se van a presentar, pero tenemos el honor aquí de tener a la alcaldesa Katiana Valentine, que le voy a pedir que diga unas palabras para empezar este evento. Alcaldesa Valentine. Y me oyen bien, ¿correcto? Can you hear me? Yes. Okay, so I'll talk and say, hello, it's so nice to be here. Thank you so much for having me. Thank you for hosting this event. It is extremely important. I know over the years, mental health, at least in the United States, has become more mainstream. However, I do understand that the Latino community, we're still moving towards feeling comfortable and learning and sharing. So here at the City of Somerville, we are happy to connect people. If you call 311, like call our Office of Health and Human Services, they can connect you to free services that exist. I'm happy to be here the rest of the evening to learn, to listen, to take notes, to see where we can help and make it, a place where we can all thrive together. So thank you very much. Me muy agradecido de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre un tema muy importante de la salud mental. Ya hace bastantes años que hablamos de este tema aquí en los Estados Unidos, pero yo sé que en la comunidad latina todavía es un tema que está en desarrollo, que a veces estamos abriendo espacio para que la gente se sienta más cómodos en hablar de este tema. Entonces, por eso estamos. Yo quería avisar que aquí en la ciudad de Somerville, siempre que necesitan alguna ayuda, pueden llamar a 311 y también pueden hablar con el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Siempre estamos abiertos a hablar y abiertos a escuchar cualquier sugerencias para mejorar el trabajo que hacemos. Yo voy a estar aquí escuchando y anotando y cualquier cosa en que pueden apoyar a la comunidad que estamos vivos. Gracias. Gracias, Daniel. Y quiero reiterar que para la ciudad esto es algo muy importante, por eso tenemos a Jessica y a Jennifer dentro de nuestras escuelas para darle el apoyo que necesitan nuestros hijos. Le voy a pasar el micrófono, vamos a empezar por Jennifer para que se presente más formalmente de lo que yo puedo hacer.
Gracias, Beatriz. ¿Me escuchan? Ok. Buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Ochoa y soy una trabajadora social aquí en el Distrito Escolar de Somerville. Yo inicié mi trabajo aquí en Somerville en el 2019, 5 o 6 meses antes de la pandemia, cuando cerraron las escuelas. Yo originalmente trabajaba en una guardería, trabajaba con familias americanas que tenían los recursos para poder continuar y salir adelante con sus hijos. Y cuando yo estaba estudiando mi bachelor's degree, me sentí bien inspirada en tratar de regresar a ayudar a mi comunidad y usar mi cultura, usar mi idioma para poder ayudar a mi comunidad a salir adelante. Así es que decidí cambiar mi profesión y me vine acá a las escuelas públicas. Me enfrenté con la pandemia, no pensé que eso iba a pasar, pero siento que fue un desarrollo profesional increíble. Yo siento que pude avanzar tantos años de experiencia trabajando durante la pandemia. Ayudé a familias cuando estaban en sus peores momentos, cuando no había trabajo y las personas no podían pagar renta. Fuimos a estudiar por la computadora, que varias familias era la primera vez que miraban una computadora, cómo ayudar a sus hijos. Así es que durante la pandemia me inspiré más y decidí ir por mi maestría en trabajo social. Y bueno, después de terminar eso, se abrió esta posición, que es una posición nueva. Es una posición adentro de la oficina de Recursos Básicos y Apoyo de Vivienda. Es una nueva oficina que se abrió en el 2022 debido a lo que pasó durante la pandemia. Nuestras familias todavía siguen luchando, tratando de salir adelante después de los efectos de la pandemia. Así es que se lo paso, Luz. Hola, buenas noches. Soy Luz Marilis López y nací y crecí en Puerto Rico. Y vine acá a Estados Unidos a estudiar. Hice la maestría en Trabajo Social y después hice un doctorado en Trabajo Social y maestría en Salud Pública en la Universidad de Tulane en New Orleans, en Tulane University. Trabajé allá unos años con la comunidad de Centroamérica y luego me moví a Boston y ahora estoy muy feliz porque en Boston University se creó el Centro de Innovación en Trabajo Social y Salud con un énfasis global y he tenido la oportunidad de trabajar con inmigrantes en el borde de Texas y México. Hemos podido ir al borde allí y trabajar con organizaciones que están ayudando a las personas que están llegando y también con las personas que están esperando en México después de cruzar y pasar ese trabajo tan terrible de país a país. También he trabajado en Nicaragua, trabajo allá con la organización Superemos, que ofrece un número de servicios, pero entre ellos servicios de violencia doméstica y también servicios para personas que están separadas, que tienen un familiar acá y ellos están allá cuidando niños o abuelitas que están cuidando sus niños, o hermanas, tíos. Entonces estamos dando ese apoyo. Y les doy las gracias por venir esta noche y espero que tengamos un diálogo y que podamos compartir nuestras experiencias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica y soy salvadoreña. Llegué a Somerville cuando tenía 13 años. Como los estudiantes que ahora ayudo en la escuela, yo también fui una recién llegada y me gradué de la Somerville High School y después de graduarme de allí hice un asociado en Bunker Hill Community College de psicología y de ahí me transferí a la Universidad de Boston y saqué mi licenciatura en psicología y de Boston University me moví a Boston College y saqué mi maestría en trabajo social con un certificado de Latino Leadership Program que está en Boston College, que me dio la oportunidad de estudiar en español y de ver cómo se podía apoyar a nuestra población latina en los Estados Unidos. Y cuando me gradué, empecé a trabajar con terapia de familia aquí en Somerville. Trabajé para Riverside Community Care por 6 años haciendo terapia de familia, pero al mismo tiempo hacía grupos en las escuelas de Somerville y mis grupos eran específicos para los estudiantes que estaban recién llegados en la Winter Hill.
Durante la pandemia se abrió la posición de un Bilingual School Adjustment Counselor para la escuela Winter Hill y me la ofrecieron porque ya yo estaba yendo, ya me conocían los estudiantes y mis grupos ya se habían expandido a la high school también. Entonces decidí aplicar porque era la población con la que me apasiono, con la que me identifico, con la que fui parte de ella. Entonces decidí aplicar y me dieron esa posición y durante la pandemia también abrí mi propio consultorio. Tengo clientes privados después de mis horas de trabajo y recientemente pues soy mamá ahora, entonces me tocó limitar mi número de clientes y estoy enfocándome más en hacer evaluaciones para migración específica para personas que están aplicando para la visa U, para asilo y también trabajé con otra agencia que fue la que ganó la demanda que se hizo contra el gobierno de Estados Unidos por haber separado las familias en las fronteras. Estuve trabajando mucho con esas familias que por la demanda que ellos ganaron, esta agencia estaba pagando por la salud mental de ellos. Entonces pude trabajar con muchas de estas familias y creo que sí, estoy aquí para cualquier pregunta que tengan, para la información que necesiten y espero que sí, que lo podamos hablar y podamos responder las preguntas que ustedes tengan. A aquellos miembros de la comunidad latina me encantaría que empezáramos para hablar de algo lindo de nuestro país, algo que nos digan su nombre, algo que extrañan de su país o les gusta mucho. Voy a empezar con Iván, como en este proceso. Bueno, yo empiezo primero. Yo soy, aunque no, los puertorriqueños técnicamente no emigramos, somos ciudadanos, cambiamos de cultura y hay otros estigmas, pero yo soy de Puerto Rico y lo más lindo que tiene mi isla, porque no es un país, es una colonia, es la comida y la comunidad. Siempre, no importa la tragedia, lo que pase durante el huracán María, lo más lindo que pasó era todo el mundo se ayuda uno al otro. No importa, que eso es algo bien bonito de mi comunidad. Hola, yo soy Iván, soy originario de México. Lo que a mí más me parece que representa a México, por un lado, es su gente. Creo que son muy buenas gentes a pesar de la violencia y de la corrupción que existe en el país. Independientemente de eso, algo que también me parece que representa mucho es probablemente la naturaleza. Digamos que hay mucha diversidad en la naturaleza y eso me gusta mucho. Hola, mi nombre es Vanessa, yo soy de El Salvador, aunque tengo muchos años viviendo en este país. Soy la mamá de Jennifer y bueno, siempre se extraña la familia, lo que se deja atrás. Y siempre que tengo la oportunidad de visitarlos, lo disfruto mucho porque lo extraño siempre. Sonia, te paso el micrófono por ahí. Hola, gracias Beatriz. Soy Sonia Conde, soy original de Perú. Creo que hay dos cosas que identifican a Perú. Una es la comida, el ceviche peruano, y lo otro es que se vive la familia juntas, vive la mamá, el papá, la abuelita, vive en el apartamento de arriba, el tío vive más arriba, el primo, o sea, y cuando hay almuerzos los domingos bajan 20, 30 personas. Entonces es algo muy diferente cuando me mudé hace 12, 13 años a Estados Unidos, que acá la gente vivía sola, ¿no? La abuelita, el abuelito aparte, la familia aparte, y me impactó mucho. Esas son cosas que recuerdo, pero y se la voy a pasar ahora a Gonzalo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Gonzalo Juárez, soy oriundo de El Salvador. En mi país le llaman, El Salvador le llaman el purgacito de América porque es bastante pequeño. Es similar al territorio de Israel, que está en guerra ahorita.
Y en El Salvador se dan muchas cosas por naturaleza que aquí en Estados Unidos se dan, pero aquí son grandes extensiones. Por ejemplo, los volcanes, hay más de 9 volcanes en El Salvador, casi en cada departamento, y hay como 4 lagos y hay como 5 lagunas, y el terreno es tiene planicies, tiene altibajos porque hay cerros, hay quebradas, ¿verdad? Hay varios ríos, pero el río principal que nace en Guatemala, cerca de la iglesia de Esquipulas, pasa por una esquina de Honduras, entra por el lado de Chalatenango, atraviesa casi lo largo de Chalatenango, luego pasa entre Cabañas y Cuscatlán, pasa por San Vicente, Usulután, a desembocar al Océano Pacífico. Es el río que tiene más caudal. Y la comida favorita en mi país es las pupusas. Creo que aquí ya son conocidos. Y ahora paso el micrófono a otra persona. Hola, mi nombre es Gandhi. Yo soy originaria de Guatemala. Y como decía aquí mi amigo, ese río del que él habla que atraviesa los 3 países, para nosotros en Guatemala se llama Motagua. Es por eso que empieza casi desde la frontera de México, para serles honesto, así que viaja mucho. Mi país es muy rico en lo que es su diversidad de culturas e idiomas. Nosotros tenemos más de 11 idiomas distintos, tenemos distintas culturas también, y asimismo pues la naturaleza es algo que también ha sobresalido en mi país. Por eso lo dicen el país de la eterna primavera, porque tenemos muchas cosas bellas. Su gente es muy trabajadora, porque si algo tiene todo el país en sí, que todas las personas, desde los niños, a veces dependiendo del área geográfica donde estén, desde los 5 años están trabajando para sobrevivir. Entonces, si algo destaca a mi país es que trabajan, no le tienen miedo al trabajo y siempre buscan dar lo mejor de sí mismos. Aunque les digo, en mi opinión, al estar ya en este país 10 años, darme cuenta de cómo es el ambiente, cómo todo funciona, especialmente cómo acá siempre desde chiquito se da la palabra tú puedes, tú no te venzas. La verdad es una cultura mental que en mi país no hay. La cultura mental de Guatemala, la verdad es, tú naciste para trabajar, el rico es rico, tú eres pobre, te quedas pobre. No añores más de lo que ya tienes, y si no pudiste es porque o eres tonto o te faltó más, pero en ningún momento hay algo inspiracional para que uno no se sienta como cohibido. Yo siento que el guatemalteco tiene bajo autoestima por eso mismo, y la verdad es algo que yo he comparado mucho con lo que he aprendido acá y con cómo me desenvolví en mi país. Y les digo de que puedo dar esa opinión porque yo fui allá maestra en mi país y visité. Nosotros tenemos 22 departamentos, le decimos, como quien dice aquí, 22 estados. De los 22 visité 20. Estuve en 20 de ellos, conocí las comunidades, trabajé con niños, y la verdad, la falta de autoestima en nuestro país es parte de la mala cultura. Entonces siento que eso es algo negativo de mi país, que a veces se puede decir controversia con lo que somos muy trabajadores y echados para adelante y buscan una solución de lo que sea. Al guatemalteco, si algo tienes que no puede decir, eso no se puede hacer. Busca la manera de hacerlo, y si no existe se la inventa, pero de que resuelve, resuelve. Perdón, buenas noches. Bueno, mi nombre es Alejandra, yo soy de México, y bueno, como
Mi buen paisano Iván ya lo dijo, más allá de las cosas negativas que pueda haber en el país y que todo el mundo conoce en cuanto a la violencia, la corrupción y demás, yo creo que México es un país muy bonito, tiene muchos lugares muy bonitos que conocer, muchos pueblos mágicos que les llamamos por su forma en la que viven en ellos. Yo creo que lo que más extraña es justamente, como dice él, su gente, porque todos somos muy amigables, tratamos de ayudarnos unos con otros. El mariachi, claro, es algo que se extraña, sus bailes folclóricos, cada estado tiene un baile folclórico diferente y verlos como tal es algo muy bonito, es muy emocionante. Obviamente pues se extraña la familia, el convivir con todos ellos, pero la gastronomía, bueno, es que esa no la cambio por nada. Tenemos una gastronomía muy amplia, que la verdad, si a mí me dicen cuál es tu comida favorita, híjole, yo no puedo escoger solo una. Entonces eso es lo que más se extraña. Gracias. Hola, yo soy Marta, soy originaria de España. Llevo casi 20 años fuera de allá y todavía echo de menos muchas cosas. La familia, obvio, y las ausencias, ¿no? De no estar en esos momentos duros y gratificantes. Pero luego también dentro de España, que es muy rica culturalmente y muy diverso para ser un país tan pequeño del tamaño de Texas, mi región específicamente es como una mini condensación de la costa, de la montaña, o sea, la riqueza natural y cultural que viene con el país, y luego la comida, obvio. Un estómago contento es casi una persona feliz, ¿no? Así que la comida. ¿Hay alguien más que quiere decir algo? ¿Sí? Hola, mi nombre es Nelly, soy peruana. Estar en esta reunión me trae emociones encontradas. Escuchar a las personas que hablan de sus experiencias, y soy grata y agradecida por este país bendecido. Así como la señora decía, es un país que te inspira, que te empuja, y con esfuerzo y trabajo sí se logra. Pero lo que me trae tristeza es de estar lejos de la familia, de tu cultura, bueno, aquí uno tiene su familia, sus hijos, amistades, pero ese calor que existe en el Perú, así como dices, que la abuela, que la hermana vive a una cuadra, vive en el segundo piso, en el tercer piso y compartes, eso es lo que me trae recuerdos inolvidables y me da tristeza. Pero que estoy contenta en este país, agradezco por haberme dado la oportunidad de venir aquí. Y bueno, eso es todo lo que quería compartir. Gracias. ¿Alguien más? ¿Querías decir algo? Hola, buenas noches. Me llamo Tania. Yo soy de la frontera de El Paso y Ciudad Juárez. Y pues ahí en la frontera muchos nos conocen pues por tanta violencia que existe en Ciudad Juárez. Y eso es algo pues que sí, efectivamente la gente del Paso y de Ciudad Juárez nos afecta mucho porque aún continúa los problemas con femicidio y con la violencia y todo eso, y eso afecta mucho a nuestra comunidad de ahí. Y pues también en El Paso hay muchas injusticias. Es algo como muy extraño porque la ciudad es como 85% mexicanos, pero aún la gente que está en poder
son mucha gente blanca o los maestros, mucha gente blanca. Entonces es como muy extraño, es un lugar extraño. Pero lo bonito es que también hay, con mi familia, mis padres fueron parte de un movimiento de crear como más orgullo a nuestra herencia mexicana, porque antes en El Paso existía que no podían hablar español, o sea, les pegaban con reglas. Mis padres fueron esa gente que decían, no puedes hablar español y si vas a hablar español te voy a pegar, ¿no? Entonces, para nosotros fue algo como muy interesante de que tener orgullo en nuestra cultura se fue cultivando y se fue como regresando poco a poquito, porque hubo un punto cuando El Paso era como, no quiero ser nada con ese país, con esa historia, con nuestra cultura mexicana, nada que ver. Y ahora como que ya se va, sí, no, somos orgullosos, sino la verdad que es muy bonita la cultura mexicana, ya se ha estado mejorando. Y eso es en parte por la música y el baile y todo lo bello de la cultura mexicana que mencionó acá mi compañera, que eso es lo que extraño más de México, y de estar visitando a mi familia ahí en México, es pues que todos les encanta bailar, les encanta cantar. Todavía aún en mi familia cuando nos juntamos pues estamos tocando música, cantando juntos. Eso es parte de la alegría, ¿no? de nosotros. Gracias. Una de las intenciones de haber hecho esta exposición fue justamente de tomar en cuenta que muchas veces cuando uno emigra a este país, nos dimos cuenta que la mayor parte de las personas realmente no emigran porque quieren venir a trabajar necesariamente, sino porque han sido expulsados de sus países por diferentes razones, que puede ser la pobreza, la violencia política e incluso las amenazas personales. Por eso es que inmigramos, hay muchas razones. Por un lado vivimos muchas cosas en nuestros países. Después está la trayectoria, el proceso de inmigrar, tener que cruzar por tantos países, lo que se vive durmiendo en las calles, etcétera, etcétera. Y después llegar a la frontera, cruzar y seguir viviendo esa violencia y dejando atrás. Uno piensa que gana, pero en realidad probablemente uno pierde más porque deja a la familia atrás, deja a los amigos, deja tantas cosas, pero son las necesidades que lo hacen a uno emigrar. Yo quiero comenzar haciendo una pregunta a nuestro panel, y esto es, ¿cuáles son los síntomas del trauma y cómo se identifica, cómo se proyecta en los adultos, en los adolescentes y en los niños? A través de sus experiencias trabajando con diferentes grupos de inmigrantes, si nos pueden decir cómo ustedes personalmente pueden identificar esos síntomas del trauma y cómo se manifiestan en las diferentes, entre adultos, adolescentes y niños. No sé quién quiera comenzar. Bueno, creo que mi experiencia en la escuela me ha enseñado a ver más cómo se ve el trauma en los niños y a ver cosas que a veces como adultos no lo podíamos ver. Creo que una de las cosas más impactantes que he tenido, la mayoría de los estudiantes que llegan, que son recién llegados a Estados Unidos, han sido detenidos por migración. Y lo sé porque me reúno con ellos y les pregunto sus historias. Y una de las partes más difíciles que ha sido bien interesante para mí es la hora del almuerzo. Al principio yo pensaba que era porque era muy ruidoso, porque hay muchos estudiantes, porque ya en el almuerzo hay grupos formados, pero me interesó escuchar no de uno, de varios. La leche y las líneas que se hacen para el almuerzo y las galletas que se dan son las mismas que se dan cuando ellos están detenidos en migración. Entonces, una parte del trauma
es cuando tenemos triggers, en inglés se le llaman triggers, y es algo que nuestro cuerpo recuerda por medio del olor, por medio de la vista, y nuestro cerebro nos lleva a ese momento que vivimos, que fue traumático, y tenemos las mismas reacciones a eso. Y lo he escuchado una y otra vez. Esas son las galletas que me daban en migración. Esas son las galletas que yo tenía que comer hasta 3 veces por día. Ese es el sándwich helado que teníamos. Entonces, ese es uno de los síntomas que creo que hasta como profesionales no lo pensamos que estamos haciendo. No estamos pensando, a veces la escuela no se imagina por qué ese estudiante no agarra lunch o por qué el almuerzo puede ser un síntoma que les causa a ellos algo tan fuerte en su reacción. ¿Cómo lo miro a veces? Lo miro con que lloran en el almuerzo y podemos pensar es tu primer día y te vas a acomodar, y no es nada de eso. ¿Cómo se ve? Se ve que pueden estar mordiéndose sus uñas, se ve que pueden estar haciendo muchas cosas con las manos. En las clases también se ve que pueden agarrar un lapicero y de repente se quiebra el lapicero, y es esa parte de ansiedad, estoy pasando por algo. Entonces creo que hay síntomas que podemos ver en nuestros jóvenes que si podemos tener una conversación con ellos, podemos llegar a saber esto es parte de un trauma. Y voy a dejar que las demás hablen, pero ese creo que es un ejemplo bien específico que yo lo he escuchado de los jóvenes. Muchas gracias. Yo trabajo con los papás, con los adultos, y en nuestra cultura se nos enseña que hay que ser fuerte. Y para tomar la decisión de venir, después de pasar tanta trauma primero, de violencia en las casas, de gangas que vienen en Centroamérica y les quitan las tierras o tienen miedo por sus niños, entonces se ponen fuertes para poder cruzar, pero durante el cruce sufren muchos momentos de trauma por la incertidumbre, a veces tienen hambre, si están cruzando, moviéndose de carro a carro, con miedo de que los vayan a encontrar, después caminan, tienen que cruzar un río terrible, el Río Grande, si están en el borde de México, y a veces no saben nadar, lo cruzan arriesgando sus vidas, lo cruzan con sus niños. Todo eso es sumamente traumático. Porque en cada momento piensan, será el momento, podré hacerlo, no podré hacerlo, podré cuidar a mi niño, lo haremos o no. Llegan acá y piensan que va a ser más fácil, y muchas veces no es fácil. En estos momentos, con este ambiente que tenemos, los ponen en centros de detención, como mencionó ella, donde los tratan como criminales, después de pasar todo ese sacrificio. Pero aún así dicen, voy a ser fuerte, lo tengo que hacer por mis niños, y algunos no lloran en ese momento porque no quieren preocupar a sus niños. Y de momento estoy hablando con un adulto y empieza a llorar así, porque es un síntoma del todo el dolor que tienen adentro y que no han podido expresar. O un papá de momento le da coraje por algo que no fue pequeño, pero les explota. Y es por toda la atención que había tenido antes. Y la gente piensa, ay Dios mío, ¿qué pasó? Pero si tomaran el tiempo de hablar con la persona, es que no es que va a ser agresivo, es que en ese momento estaba expresando dolor a través de coraje, ¿verdad? Y también hay pesadillas que ocurren por la noche, para los adultos y los niños, que gritan por la noche o se levantan sudando, o están caminando y por ejemplo, en los centros de detenciones le quitan los cordones de los zapatos. Hacen eso ahora porque dicen que es para prevenir el suicidio. Pero imagínense lo difícil que es caminar sin tener cordones en los zapatos. y entonces no pueden correr, los niños no pueden correr, los adultos. Es terrible. También le quitan la correa de los pantalones y los pantalones se caen. Entonces el sonido de quitarlo, el chin, 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 cuando se lo quitan hay un clink. Y he visto a personas que oyen un clink, 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 que es parecido.
y de momento paran de lo que están haciendo. Ay, me van a quitar. Y no es solamente eso, es que no saben qué más le va a suceder en ese momento. Son momentos traumáticos que no esperamos y por eso hay que ayudar a la gente. Puede ser que un joven esté en la clase y están hablando y de momento el maestro menciona algo y entonces recuerdan lo que le estaban pasando. O mamás que lucharon mucho sacrificio por sus niños, pero están separados de niños mayores que están atrás en sus casas o con sus abuelitos. Y entonces mantener la comunicación ha sido una fortaleza porque la mantienen por WhatsApp o por la computadora, por Zoom ahora, ¿verdad? Pero es terrible estar separado de sus otros niños. Entonces eso es traumático y causa mucho dolor. Y hay que darle espacio para que puedan comunicarse, para que puedan expresarlo, para darle apoyo en la fortaleza. Y ellos todos tienen esperanza que se van a reunir con sus niños. No, esto no es permanente, quieren traer a sus niños, pero toma tanto tiempo con el sistema que tenemos ahora. El sistema no es para apoyar a las familias, lo tenemos que cambiar ese sistema, pero mientras tanto tenemos que apoyarnos unos a otros y ver esos síntomas que a veces la gente no quiere expresar porque no quiere hacerle preocupar a los niños o a los jóvenes, pero los jóvenes lo sienten. Los jóvenes saben que su papá está con dolor o su mamá está con dolor. A veces es mejor que lo hablen y que les digan, mira, tengo pena hoy porque me hace falta mi niño, o tengo pena porque me hace falta mi abuelita que está allá, o mi hermana. Es mejor decírselo que no decírselo. Gracias. Voy a ser bien breve porque siento que Jessica y Luz lo describieron muy bien, pero quiero básicamente ponerle una definición a lo que están platicando, que es PTSD, es el trastorno postraumático, ¿verdad? Que sucede cuando una persona ha tenido tantas experiencias traumáticas que eso se desarrolla. Yo puedo platicar un poco sobre los adolescentes porque yo voy a la escuela superior aquí en Somerville una vez a la semana a trabajar con jóvenes que tienen 14, 15, 16, hasta 20 años, que varios de ellos, inclusive venir aquí al país y después venir a encontrarse con una escuela enorme, que tal vez ellos no tuvieron el privilegio ni estudiar en sus países. Y es un sistema educativo. Hasta la campaña es tiempo de recreo, es tiempo de lunch. No entienden el idioma. Están básicamente tratando de encontrarse ellos mismos adentro de lo que es una cultura americana. A veces hasta tenemos jóvenes que usualmente cuando se van a matricular aquí con nosotros, si no han tenido una educación del middle school, automáticamente, no importa la edad que tengan, los ponen en el 9º grado. Imagínense tener 19 años y estar en un salón de clase con alguien de 14, como que no da sentido. Varios de ellos han venido aquí solos, no han venido con mamá, con papá, vinieron cruzando solos, y eso también afecta cómo ellos pueden interactuar con los adultos en la escuela, porque es una desconfianza total. Han tenido que estar ellos en alerta todo el tiempo, así es que trabajar con ellos se requiere tener mucha paciencia, porque uno tiene que desarrollar esa relación con ellos, ganarse la confianza de ellos, porque ellos no confían en nadie. Muchos han tenido abandono desde pequeños también. Tal vez en sus países no vivían con mamá o papá tampoco, vivían con una abuela o una tía. Y aunque uno puede asumir que cuando ellos vienen a los Estados Unidos y viven con un primos o tío o tía, lamentablemente a veces ellos son separados de la familia porque no es una familia que ellos conocen desde pequeños y ellos son completamente responsables para ellos mismos. Y a veces lo que vemos es que vienen emocionados, motivados a venir a estudiar, a salir adelante, a aprender el idioma, pero cuando se encuentran con todos esos desafíos, mejor prefieren ir a trabajar, tratar de salir adelante. Y la educación
a veces no es que no le dan importancia, pero no se encuentran en eso, en las actividades típicas que nosotros tenemos aquí, porque es una cultura totalmente diferente. Así es que a veces en los jóvenes se mira que ellos dejan de ir a la escuela. Tenemos estudiantes que son students, they drop out, ¿verdad? Porque se les hace bien difícil. Ya han pasado tantas cosas que dicen, bueno, tal vez me dedico a trabajar y a ser una persona independiente en este mundo. Esas son una de las cosas que yo veo trabajando con los jóvenes en la high school. Me gustaría solamente añadir algo que para mí fue muy interesante cuando lo aprendí, es que el estrés postraumático, ese era un diagnóstico que se usaba solamente para la gente que iba a la guerra. Entonces, cuando se empezó a desarrollar y lo pusieron en el manual para diagnosticar psicológico, es un diagnóstico que se usa para gente que ha ido a combate, porque los síntomas son intensos. Entonces, solo para que tengan una perspectiva de alguien que ha vivido un trauma, que ahora puede ser diagnosticado con el estrés postraumático, es similar. Lo que cuando su cuerpo reacciona es similar a lo que vive alguien que ha ido a una guerra. Primero le quiero dar las gracias por identificar en parte lo que están sufriendo nuestros niños dentro de las escuelas y cómo les previene a ellos tener éxito dentro de nuestro sistema académico. Porque es bien importante para mí, ahora pensándolo en voz alta, siempre yo me chocaba que uno ve las estadísticas de cómo están saliendo nuestros niños latinos en las escuelas y los vemos siempre en las tasas más bajas. Y creo que esto también tiene que ver con reconocer esa salud mental. Lo que estoy concluyendo es también tan importante, no es solo sumar y restar, pero es también la salud mental de nuestros hijos, es muy importante para ellos progresar y salir adelante. Quería hacer eso porque es algo que estoy aprendiendo de ustedes. Quería también hablar un poquito de cómo se expresa el trauma a través de generaciones. Algunas personas aquí han hablado, que han estado aquí ya un tiempo. Hay las personas que acaban de venir, pero se va pasando entre familia y familia y tal vez unos comportamientos que asociamos con que son como típicos de nuestra comunidad. Estamos hablando de tal vez niños que se ponen violentos y creemos, pues así, ese es el niño agresivo. Y puede ser que el niño no es sinceramente es que es agresivo, es que está sufriendo, porque muchas veces hablamos de depresión y hay alguien que está triste y llorando en una esquina. A veces se expresa como violencia también. Así que si pueden hablar un poquito de eso. Voy a tocar un tema y después se los paso a mis colegas, pero siento que un tema bien grande es, no deberíamos hablar de nuestros problemas, porque nuestros problemas son personal, son familiar, nadie se tiene que dar cuenta que estamos sufriendo y eso va de generación a generación a generación. Y yo puedo dar un testimonio y decir que yo soy hija de migrantes, yo me considero primera generación y un gran trabajo mío ha sido quebrar eso, porque no se puede continuar, porque no podemos dejar que cada generación, cualquier cosa que le pase, que lo guardemos, porque es como un globo, ¿verdad? Después de un tiempo vamos a explotar y podemos explotar con enojo, con tristeza, con depresión, con ansiedad. Y a veces también eso se mira mucho en nuestra comunidad, que tal vez a veces no, cuando uno les da ayuda, les brinda ayuda, dicen, no, yo estoy bien, yo no necesito nada, estamos bien, muchas gracias, pero estamos bien. Y están sufriendo en silencio. O les dicen a los niños, no vayas a decir nada en la escuela, nosotros estamos bien. Y
eso es algo que yo veo que puede pasar entre generación y generación, como que no hables. A mí me pasó, a tu abuela le pasó, a tu bisabuela le pasó, tú vas a estar bien. Tú vas a estar bien, no te preocupes. Y eso no es cierto. Sí, hablar del trauma intergeneracional es muy importante, por algo que dijo Iván al principio. Las historias, la razón por la que las personas llegan, muchas veces, la mayoría de las veces, no es porque la persona decidió voluntariamente, sino que fue forzado por situaciones que están ocurriendo en su país, por violencia, por situaciones políticas, por pobreza extrema, por desastres que han ocurrido. Y entonces eso lo fuerza a la persona a llegar. Y entonces, cuando hay una guerra en otros países, como las hubo en El Salvador, o guerras de gangas que están ocurriendo ahora, de una ganga que ataca a otra y los jóvenes están en el medio, hay mucho trauma para la familia. Pero cuando llegan aquí dicen, tengo que ser fuerte para que mi niño salga bien. Entonces, como ella decía, no vamos a hablar de eso, porque ya lo pasamos, lo sobrevivimos. Pero cuando no se habla de lo que pasó, el niño lo siente. Y entonces, ese silencio, porque saben que algo ocurrió, pero no sabe qué, porque eran más pequeños, crea también incertidumbre en la casa, crea ansiedad, pero no se sabe por qué. Y es importante que se hable, que se reconozca, y que también que no es que la persona sea débil o que la persona está loca de la cabeza, no. Cosas externas ocurrieron que impactan a la persona ahora. Lo mismo que cuando están cruzando, no es que la persona está loca sino que pasaron cosas externas que le afectan y entonces por eso ahora tienen trauma. Y eso es importante diferenciarlo entre alguien que tiene un problema mental que es genético a un problema que es el resultado de algo que le ocurrió, ¿verdad? Que es una cosa externa. Pero hay que manejarlo y hay que reconocerlo y hay que hablarlo y tratar de que se haga más comunidad. Ella también habló del trauma postraumático que empezó con los veteranos, pero ahora también se habla del trauma postraumático complejo, que es cuando la persona tiene varios incidentes de trauma. No es solamente en un año que fue esto, sino que cuando estuvieron en la adolescencia, después cuando vinieron acá, ocurrió otra vez, y porque eso es lo que ha ocurrido. Ocurrió un trauma en la familia, luego pasan unos meses y ocurre otro trauma mientras están haciendo el recorrido y ahora. Entonces hablamos del trauma complejo y reconocer que hay que hablar de esas diferentes etapas. Y quizás una mujer fue abusada en su hogar y por eso escapó y quiere proteger a sus niños, que ocurre muchas veces también, pero en el camino también la abusaron otra vez. Imagínense eso, escapando la violencia y la abusan en el camino, que ocurre, y luego acá, entonces ya hay trauma complejo, ¿verdad? Varias veces. Pero también tenemos las fortalezas increíbles del ser humano. Y una compañera que es trabajadora social en Boston University, ella habla del post-traumatic growth, la fortaleza después del trauma. Y cómo alguien crece y se fortalece de sobrevivir esas varias etapas de trauma. Y entonces tenemos que reconocer eso también. Ustedes, los papás que están aquí, yo estoy segura, y las mamás que tienen unas fortalezas y tienen post-traumatic growth. O sea, sobrevivir y los niños son, los jóvenes que están aquí, ellas que ahora son graduadas y tienen maestría, son resultado del trabajo de las mamás. Entonces tenemos que reconocer las dos. Hay dolor, pero hay fortalezas también. Creo que cuando estamos hablando de el trauma que se pasa en generaciones, me río porque voy a hablar de mi propia experiencia. Yo llegué aquí, mi familia es salvadoreña y todos llegamos juntos al mismo tiempo.
Y pues El Salvador es un país con mucha violencia, ahora creo que ha disminuido, pero había mucha violencia cuando llegamos aquí. Fue una de las razones que decidimos venir como familia, pero tengo 2 sobrinos que nacieron aquí, uno ya va a la high school, el otro tiene 12 años, pero mi mamá, si salimos a caminar, el televisor tiene que quedar prendido para que la gente piense que hay gente en la casa y no se metan los ladrones. Entonces el otro día mi mamá andaba de vacaciones en El Salvador y entonces mis sobrinos y yo íbamos a ir a caminar y mi sobrino de 10 años me dice, no vayas a apagar el televisor. Y yo, ¿por qué no va a apagar el televisor? Vamos a salir. Y me dice, no, porque la abuela dice que lo tenemos que dejar prendido para que la gente piense que hay gente en la casa. Y entonces ese es un ejemplo, es algo bien mínimo, pero es un ejemplo cómo estamos pasando el trauma de generación en generación, porque ahora mi sobrino está protegiéndose de algo que él no vivió, porque él nació en Estados Unidos, aquí la gente no deja el televisor prendido. Y lo empezamos a normalizar, porque entonces viene mi mamá y me dice, eso es buenísimo, porque eso te protege. Y sí, en su momento la protegió a ella. Y no está malo en hacerlo. Lo malo es que estamos procesando y pasando nuestros miedos a nuestros niños. Y creo que eso es lo que pasa cuando no tratamos el trauma de nosotros mismos, que lo seguimos pasando y lo seguimos viviendo. Y lo vemos en nuestro país, lo vemos normal. Lo anormal se llega a ver normal, porque es la forma de vivir y es la forma que nos ha ayudado a sobrevivir. Entonces, y lo seguimos viviendo a donde lo llevemos, si no lo procesamos. Gracias por todos esos consejos prácticos. De hecho, la razón por la cual tenemos no solamente la cocina aquí y con algunos ingredientes es porque justamente una de las razones de esta exposición es utilizar la cocina para decir, transmitimos las recetas culinarias a las nuevas generaciones a través de ingredientes, diciendo se le pone esto, se le pone aquello, se le pone así. Pero en el caso del trauma, en situaciones difíciles, no hay algo como que la mamá diga se hace de esta manera. Entonces a mí me interesaría saber de qué manera las familias aquí o las instituciones pueden entender, ser un poco más pacientes, cómo pueden ayudar, de qué manera práctica pueden entender y de alguna manera el hecho de que la ciudad, en este caso Somerville, tiene diferentes idiomas, digamos que trata de ayudar, trata de adaptarse a la lengua de la persona, porque no hablar el idioma y tratar de pedir ayuda no es fácil. Por lo menos el hecho de tener la facilidad de que alguien lo pueda entender ya es una ventaja. Pero ¿de qué manera, en su experiencia, las familias pueden no transmitir? ¿Cómo puede uno romper con esa cadena en cuanto a las familias? Y cómo las instituciones pueden simplemente ser un poco más empáticas con los residentes y tratar de entender las dificultades por las cuales han pasado y tratar de ayudar. ¿Cómo pueden tener acciones intencionalmente con el objetivo de ayudar? O las familias. Yo puedo decir algo sobre las organizaciones porque yo trabajo para una organización que se llama la Colaborativa Familiar de Somerville. Y regresando al tema de la desconfianza, muy importante. A veces nosotros como proveedores estamos como que quiero ayudarte, quiero solucionarte, quiero hacer todo por ti. Y a veces yo puedo levantar el teléfono y decir, hola, mi nombre es tas, hago tas, y te puedo ayudar con estas cosas. Pudiera ser que en ese momento la familia no esté preparada para hablar,
o decir sus cosas, pero usted como proveedor hizo su trabajo. Aquí está mi contacto, estos son los días que yo trabajo, cualquier emergencia, cualquier cosa. Lamentablemente, lo que pasa es cuando ya están en momento de crisis, es que usted va a poder, ellos van a levantar el teléfono, pero ser paciente con esas personas o tratar de tener una comunicación con ellos para ganarse esa confianza también, ¿verdad? O cuando hay temas de seguimiento, un papeleo, un documento, algo, tener paciencia con esa gente, porque ellos tienen muchas cosas que hacer, familia, hijos, ¿verdad? Tener esa paciencia y considerar todo lo que ellos están pasando. Y eso es lo que yo trato de hacer en mi trabajo y en mi práctica, es no tomarlo personal si no quieren comentar cosas contigo. Tal vez no están preparados, pero va a haber un día que se van a acordar de usted, de su contacto, de su número, y le van a llamar. Y ese es el trabajo de nosotros, estar disponible para la comunidad, pero también entender y tenerles un poco de paciencia, ¿verdad? No es forzarlos a decir las cosas, porque cuando ellos estén preparados, ellos van a llegar a tocarle la puerta a ustedes. Yo creo que también es importante adaptar y cambiar las cosas como institución, no solamente el lenguaje, pero adaptar las intervenciones que tenemos o la terapia, lo que hacemos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos muchas terapias son individuales, viene la persona y habla, pero en nuestra comunidad es colectiva, lo vemos hoy, hay niños aquí presentes. En un tema que algunos americanos dirán, ese tema es para adultos, ¿verdad? Pero nuestras familias traen la familia, la mamá, los hermanos. Entonces vamos a hacer una reunión familiar, no individual. Porque es bueno, porque de todas formas lo van a hablar en la casa. ¿Verdad que sí? Entonces, se puede empezar con la reunión familiar y entonces si ustedes ven que están hablando algo que es muy difícil, entonces podemos decir, me gustaría hablar con usted a solas un momento, quizás alguien se puede quedar con el niño mientras habla algo que es más difícil, ¿verdad? Pero inicialmente a recibir a quien viene, a la familia, al hermano, a los que vienen. Somos una comunidad colectiva. Y eso requiere adaptar lo que usualmente estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Como trabajadores sociales o psicólogos. Otro es los jóvenes. Ellos, si te sientas en una oficina solo, van a empezar a jugar con el lápiz, a mirar para abajo y no van a querer hablar. Pues a veces vamos a caminar afuera, vamos a caminar y vamos a jugar con una bola de baloncesto. Jugamos un ratito y después me habla. Eso hacemos para que entonces puedan crear confianza y ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque si estuvieron en un sitio de detención donde no los dejaban hacer nada, estaban de verdad tratados como criminales en un espacio pequeño. Ahora ellos no quieren estar confinados, necesitan espacio. Pues vamos a caminar, muchas veces yo me salgo así, si no está lloviendo, ¿verdad? Salgo a caminar con la persona, con el joven o con el adulto. Y en el camino me cuentan más cosas que si estuvieran confinados y sintiéndose que yo estoy observando y juzgando lo que están diciendo. Otra cosa es validar mucho que, de nuevo, que no es que hay algo mal con ellos, sino que ocurrió algo externo y que ahora tienen que manejar el impacto de eso, ¿verdad? Y que se puede curar, que hay esperanza de que se puede curar. Eso es importante. Estoy pensando muchas cosas, pero creo que estoy pensando una que trato de hacer con todos los estudiantes en la escuela y es de que como trabajadores clínicos estamos obligados a reportar cuando tenemos que reportar y eso puede terminar relaciones. Y algo que me ha ayudado a que las relaciones no terminen es que la primera vez que yo llevo un estudiante a mi oficina, las reglas están ahí y yo se las explico y le digo, yo tengo que reportar si tú te estás haciendo daño,
si alguien te está haciendo daño o si tú le quieres hacer daño a otra persona. ¿Por qué? Porque mi rol es tu seguridad, la seguridad de tu familia y la seguridad de todos los demás estudiantes de la escuela. ¿Esto a qué me ayuda también? A evitar añadir otro trauma. Porque a veces los estudiantes están en un país nuevo, no saben las leyes. En nuestros países a veces se usa mucho el castigo físico. Y cuando se dice en escuela, dependiendo cómo se diga, se tiene que reportar. Y a veces el muchacho lo reporta o lo dice o se le salió y tenemos que hacer un reporte. Y a veces cuando llegan a la casa, el comentario de los papás es: oh, ahora nos van a separar porque tú fuiste a decir esto. Quiero que los papás piensen un poquito en ese comentario, porque estos jóvenes a veces no han crecido con ellos o vienen con ellos, pero la mayoría sale de sus países sin saber si va a llegar aquí, sin saber si va a volver a ver a sus familiares como niño. Ese es su proceso. Y cuando llegan aquí, el decir ahora nos van a separar es recordar ese trauma, otra separación, y va a ser por algo que yo dije o hice. Entonces eso empieza a causar que nuestra sentido de culpa y que nuestra relación se vaya terminando con la escuela. Y ahora yo no puedo confiar en la escuela. Y ahora yo no puedo hacer esto. Entonces creo que en mi oficina yo trato de aclarar mucho eso y decir, lo estoy haciendo porque necesito buscar ayuda. Y tal vez la agencia va a llegar y va a ser una forma de enseñar que en este país no se utiliza eso, pero creo que es algo muy importante. Otra cosa que yo hago es de que en la Winter Hill yo hago grupos específicamente para todos los estudiantes que hablan español. Y nuestra primera actividad es cómo llegaste a la Winter Hill. Y podemos conectarnos tanto porque todos empiezan a decir, pasé por aquí, pasé por allá, o yo vine diferente. ¿Y qué nos hace iguales? ¿Qué nos hace similares? Que todos llegamos de otro lado y todos estamos viviendo el mismo proceso y y creo que eso es muy importante para ellos porque empiezan a sentir una comunidad. Están empezando a conocer a otros que están viviendo su propia travesía, similares, con cosas similares o con cosas diferentes. Una última pregunta y yo creo que dejamos que el público hable. Sí, vámonos. Una cosa que fue muy interesante que ustedes hablaron es la comida, que los ingredientes y todo eso. Otra cosa que escuché es de que tú dijiste las reglas y todo eso. Entonces, lo que yo quería decir es que ser creativos, todo la creatividad, a veces, y también que no se nos olvide que hay un estigma respecto a la salud mental. Por eso estamos aquí. Yo actualmente con mi compañera, nosotros trabajamos con familias y ayudamos para conectarlos a la comunidad y hablar de la salud mental. Pues es algo que es difícil, ha sido difícil para mí como latinoamericana, como madre de niños especiales. Ha sido muy difícil de aceptar cuando mi hijo no está aquí, pero mi chiquito también, el mayor, fue difícil cuando me dieron un diagnóstico, de salud mental. Yo no lo quería aceptar, estaba el trauma, estaba cuando yo estaba pequeña me decían, no hables de salud mental porque mi tía terminó en un hospital y me dijeron, porque está loca ella, y eso era una palabra horrible y yo no quería eso para mi hijo. Entonces yo fui a lugares donde me abrieron la puerta a construir mi propia aldea, como decimos en mi país. Tú necesitas una aldea para crear tu hijo, pero mi aldea no solo tenía apoyos naturales, pero también apoyos profesionales. Pero ¿cómo llegué a esos apoyos profesionales? Conociendo a personas que estaban pasando por lo que yo estaba pasando.
personas que se veían como yo, ¿ok? Personas que podían decir, ok, esto está pasando, pero no te preocupes, yo voy a estar aquí a tu lado. Y yo cambié mi profesión para ayudar a familias que están pasando por las mismas situaciones que yo estoy pasando. Yo me presento, yo estoy aquí en mi tiempo, pero yo me presento porque yo sé lo que se siente y lo que pasa cuando uno sufre solo, ¿okay? Cuando uno llora solo, cuando uno llega a un psiquiatra, un terapeuta o una trabajadora social que le quieren decir, tú no estás cuidando a tu hijo, tú estás negligente porque no le estás dando el apoyo que él necesita. Yo he estado en todo eso y no me abogo. Entonces, cuando tenemos una línea de, yo fui como por ejemplo a talleres, y yo estoy admirada que yo veo muchas personas aquí. Yo iba a talleres y ahí fue donde recibí mucha educación, pero presentarse y los proveedores, creatividad. Con la comida llegas a todo, con todo, porque yo sé que cuando a mí me decían, vamos a compartir algo, tú traes tu receta, yo me moría por llevar mis recetas, porque me hacía recuerdo, es trauma lo que llegar aquí. Algunas personas venimos con visa, pero otras no. Pero cuando yo iba con personas y podía cocinar una pupusa, digamos, ¿no? Y yo podía estar comer tacos con personas que parecen para mí. Me encantaba. Y ahí venía la terapeuta y me dijo, ¿sabes qué? Yo puedo hablar contigo tranquilamente. Y así lo hacía. Gracias. Yo les quiero contar a raíz de todo lo que han hablado los panelistas, una experiencia mía personal que quizás puede ayudar a otros a identificar que a veces como mamás nos creemos la Mujer Maravilla y que todo lo podemos. Eso nos enseñan a los latinos, a que tú lo puedes todo y el dolor, el sufrimiento, el trauma, te lo echas para atrás. Hace 8 años estaba embarazada, un domingo sola en casa, 2 de la tarde, cocinando. Mi esposo llegaba como a las 4 los domingos. Y tenía 7 meses de embarazo y recuerdo estaba haciendo pasta con meatballs. Y de pronto empecé a que no podía respirar. Y dije, pero yo no estoy enferma. A los segundos sentí un dolor intenso en el pecho. Y me asusté un poco porque yo tengo un hermano que para entonces, 5 años atrás, murió de muerte súbita a los 18 años. Entonces digo, ay, estoy preocupada por algo. Y siempre recuerdo el trauma de la universidad, que yo me preocupaba cuando había un examen los domingos porque el lunes me tocaba estudiar. Y digo, pero no estoy preocupada por nada. Pero pasó 1 minuto y el dolor era severo, el miedo era intenso, era una sudoración profusa. Me agaché, caí al piso y no entendía qué me pasaba. Estaba embarazada y lo que sentía en ese entonces era, acá me voy a morir. Entonces, pero no entendía cómo esto pasó en 1 minuto, de que yo estaba cocinando, escuchando música, a yo caer al piso. Estaba sola en un apartamento, me arrastré a la puerta en un 2º piso, salí al balcón y sentía que me faltaba el aire y pensaba que saliendo afuera con el aire me iba a mejorar. Entonces, y no tenía el teléfono en la mano para llamar al 911 y yo decía, ¿y si llamo al 911 qué le voy a decir? ¿Será que me muero acá? ¿Qué le voy a explicar? Porque ni yo misma, para que entiendan, yo soy médico de profesión. Entonces yo no entendía qué me estaba pasando y yo no podía razonar, mi cerebro científico no podía entender qué me estaba pasando. Y yo aprendí de muy niña que cuando yo estaba estresada y las cosas no me salían bien, yo me ponía a llorar. Así es que dije, bueno, Sonia, llora. Así es que me puse a llorar ahí y a lo lejos veo que una persona pasa por la calle y yo quiero gritar y pedir ayuda, pero no puedo. Entonces me quedo ahí por 1 hora llorando hasta que mi esposo logra llegar
y yo no sabía si estaba viva o muerta. Así que mi esposo me llevó al hospital y, para hacer el resumen corto, pasé por ahí y me preguntaron de todo, si mi esposo me golpeaba, me pegaba, si había una muerte. Me preguntaron de todo y todo estaba normal. Entonces, igual me refirieron para hablar con alguien. Y como alguien dijo por acá, pero hablar de nuestras cosas, de nuestros problemas es tabú. Es pecado para el latino ir y hablarle a un desconocido que me está pasando. Entonces, pasaron meses y descubrí que me había dado un ataque de pánico. ¿Y por qué me dio el ataque de pánico ahí? Bueno, solo Dios sabe. Son 30 años que me había cargado al hombro la muerte de mi hermano, la muerte de mi papá, lo difícil que fue la vida para mi papá, la responsabilidad de cortar el círculo de pobreza. Yo soy primera generación que fui al college. Entonces, todo eso, o sea, en algún momento lo que quiero decir es que la vida te pasa la factura y quizás en el momento menos esperado, y ahí lo tienes, ahí enfrente, y a veces no tienes las herramientas para lidiar. Yo después aprendí que me había sido un ataque de pánico y me puse así las pilas a trabajar, post-traumatic stress disorder, y soy una experta y una abogada de lo importante que es la salud mental para todos, aunque estemos sanos, porque a la larga nadie está sano acá. Y si eres inmigrante, te lo aseguro que tienes post-traumatic stress disorder, sino que no te lo han dicho, no has conversado. Y invito a todos los latinos acá a sacarse esa caparazón y hablar, aunque parece que todo está normal, porque o te pasa la factura a ti la vida o se la pasa a tus hijos. Gracias. Bueno, quiero darle oportunidad al público de hablar, pero antes quería concluir, quiero que hablemos también de la fortaleza de la comunidad latina. Nos quedan como 10 minutos, así que breve para darles a otros oportunidad de hablar. Jennifer, ¿quieres hablar? Voy a decir una frase, yo creo que es un poco relevante. Usted estaba platicando que usted se pudo encontrar en comunidad con otras personas. Yo me asombro y me admiro cuando yo veo a un padre literalmente agarrándole la mano a otro padre. Te voy a llevar donde te pueden ayudar. Y eso es muy bonito verlo, porque eso es lo que es comunidad. Y me encanta verlo cuando vienen padres a talleres y dicen, aprendí esta cosa, te está pasando esta cosa, ven, vamos a ir a hablar con el director, vamos a ir a hablar con la consejera, porque te pueden ayudar. Eso es increíble verlo, cómo la comunidad se puede ayudar entre ellos mismos. Eso es una fortaleza que yo veo. La otra es la solidaridad entre unos y otros, acompañándonos y apoyándonos de diferentes países, de diferentes sitios, pero estamos ahí unos para otros. Yo creo que en los jóvenes lo que a mí me da hasta mi energía para ir a trabajar es que siguen siendo jóvenes. Han vivido todo esto y uno los ve en el recreo jugando pelota y los ve emocionados y cuando enseñan sus notas, que están aprendiendo inglés, se ponen bien emocionados, y creo que esa energía que dan los jóvenes de estoy pasando por todo esto, pero puedo seguir siendo joven, puedo seguir siendo niño, y creo que eso es una de las fortalezas que a mí me encanta y que me da la energía para levantarme todos los días y hacer mi trabajo. Y uno más es que la persona decide buscar ayuda. Y por ejemplo, en el Boston Medical Center hay el Refugee Clinic, Immigrant and Refugee Clinic, que tiene servicios en español. Y si deciden y tienen la fortaleza de buscar ayuda, hay consejeros allí que hablan español. También en De Novo, aquí en Cambridge, De Novo Counseling Center, ofrecen servicios legales y servicios de consejería gratis para latinos. Y hay otros muchos más.
Bueno, les quería dar las gracias. Me parece increíble. Yo tengo poco tiempo trabajando con Joana. Soy periodista, soy venezolana y tengo 7 años en Boston. He trabajado como niñera y ahora tuve la oportunidad de entrar a una compañía y trabajo en un hospital y hago 1.000.000 de cosas. Hablando del tema de las mujeres maravilla, a la que ella se refería, en general me vino mucho, ¿no? Me puse el saco completo porque, así como les digo, tengo varios trabajos. Hoy conversando con Joana le decía, no puedo seguir teniendo 2 trabajos. Mentalmente estoy ya muy mal. Peleo con mi esposo. Mi niño también es especial, ¿no? Y tengo que lidiar con 2 trabajos. No siento que no estoy enfocada, etcétera. Pero también creo que como las mujeres traemos un doble saco, traemos una cruz y arriba la familia. Tenemos que ser correctas, tenemos que ser buenas esposas, tenemos que cocinar bien, tenemos que hacer otras cosas bien también. No podemos estar cansadas, tenemos que ser excelentes profesionales. En mi caso, es un poco diferente. En mi familia varias personas han ido a la universidad desde mis abuelos, entonces yo traigo también la cruz de la educación, que tengo que tener un posgrado, no es nada, ¿no? Mis hermanas viven en otros países, yo hablo 3 idiomas, pero ellas hablan 4, entonces el tema competitivo también viene en ese mismo saco, ¿no? Y creo que el trabajar ahora para esta institución, que también es un non-profit, como la cooperativa, creo que he leído sobre ella. Nosotros lo que hacemos en especial es conectar, de hecho, a los papás con niños y adolescentes con necesidades especiales con otras instituciones como las de ustedes. Entonces me parece increíble conocerlos, porque de hecho por los servicios que nosotros ofrecemos es completamente gratuito todo el trabajo que hacemos. Entonces nos encantaría, creo que al final, conocerlos para poder conectar y pues ayudarnos. Y algo que me ha dado este trabajo que me parece increíble, aparte de conocer a Joana, es eso, saber que las latinas, muchas estamos trabajando en los temas también de salud mental, porque en general cuando vas a buscar ayuda, yo tengo 7 años navegando en el sistema, desde que me vine específicamente por mi hijo a este país, tenía familia aquí, etcétera, pero todo el navegar sobre el sistema a veces es muy pesado, y si yo, que me sabía comunicar en el idioma, me fue difícil, no me imagino a alguien que hablan, primero no son nada extrovertidos porque traen ese saco de traumas y de diferencia social desde su propio país, y luego llegan aquí y para poder pedir ayuda muchas veces se les hace súper difícil. Es decir, para mí fue difícil ayudar a gente a navegar más fácil o más rápido, o ponerles el bote, ¿no? Y que no tengan que cruzar nadando. Es algo increíble, y bueno, y me encanta conocerlos y saber todo lo que hacen. Se llama PAL, se llama Parent Professional Advocacy League. No sé si hay personas en el público que tengan alguna pregunta o algún comentario. Sí. Hi, everyone. My name is Tina, and I just want to say, do you want to just keep going? Okay. Just thank you all for having this panel. I wanted to come and just to hear what the stories are and what's happening. And I was really touched by just how many different ways, as an Asian person, that we share so many things in common, from the homesickness to the silence that happens in our families when we don't talk about the trauma or immigration or just generational trauma that goes on in our families, to our love for food, right? There's just so many different ways that we share similarities, and I hope there's opportunities for dialogue across
racial and cultural groups. Hola, mi nombre es Tina y yo primero quería agradecer este panel y yo quería comentar que para mí fue muy interesante ver cómo somos similares como asiáticos y latinos, que todas las cosas que ustedes comentaron, sentir la falta de la familia, la comida y también negativo de no poder hablar de la trauma y de la salud mental, pasamos por todo lo mismo. Y espero que sea una oportunidad para que podamos conectar nuestras comunidades de razas y idiomas diferentes. Sí, similar a lo que Jessica dijo de cómo sentaba a los niños en un círculo para compartir. Yo vengo de aquí y hasta así es como llegué acá. Si realmente tiene algún valor que para romper esa tendencia o esa mentalidad del tabú de lo que significa tener problemas mentales o trauma, hacer círculos entre adultos, ¿no? Para sentir que todos estamos en el mismo barco, todos llevamos un bagaje y quizá no todos tenemos acceso a los servicios médicos de expertos, pero entre nosotros quizá poder ayudarnos colaborativamente y sí quizá con la guía de un especialista para ir superando ese miedo a hablar, ¿no? A ir entrenando poquito a poco a gente de nuestra comunidad que comparte el mismo idioma, a que no es algo tan malo hablar de estos problemas y abrirnos a tener confianza, que eso es un común elemento de lo que se estaba hablando constantemente. Gracias. ¿Quién quiere? Yo creo que ese comentario es muy importante, trabajar con el estigma que hay en la comunidad, que lo trajo ella también en la conversación. Y sí existen grupos de apoyo y hay un grupo que se llama de Nuestros Cuentos, Nuestras Historias, que se hace en español. Nosotros lo enseñamos a cómo hacerlo en la Universidad de Boston y en el Boston Medical Center y en el Immigration Refugee Clinic que les mencioné, hacen unos grupos de apoyo así, contando las historias y apoyándose. Y creo que hay varios grupos acá, pero creo que también debe ser más abierto y que se haga en otros sitios, no en un hospital, sino en comunidades, por ejemplo, en sitios aquí, podría ser un sitio o en un centro que no haya el estigma de tener que ir al hospital. Creo que eso es tremenda idea. Creo que eso sería realmente importante y si se pudiera hacer como por escuela, que hubiera como una iniciativa que se hicieran los grupos con los padres como escuela. Algo que yo no mencioné de mi grupo, pero que mencionaron muchos de la comida, es de que es bien interesante que yo en mi oficina tengo mi salero, tengo mi chile y tengo tají. Entonces, los snacks de la cafetería son naranjas, manzana, y durante esos grupos, o sea, yo saco mi tají, mi chile y mi sal, y todos los niños es como, ay, Miss Jessica, usted tiene todo aquí, y creo que les trae eso de la casa, es como estoy en la parte de mi país. So, creo que cuando hablamos de esos grupos, y creo que también quisiera añadirle eso a las familias, todos sentimos, todos somos seres humanos. Mis estudiantes conocen mi historia y se pueden conectar conmigo. Igual ustedes como padres. Usualmente los hijos saben lo que está pasando en la casa, saben cuando mamá está teniendo problemas económicos. Y creo que es importante tener esas conversaciones. Mamá y papá estamos teniendo problemas económicos, pero vamos a salir juntos como lo hemos hecho hasta ahora. Cuando uno vive un trauma necesita mucho reforzar y saber que todo va a estar bien y vamos a salir bien como familia. Y creo que eso yo trato de reforzarlo con ellos, como yo viví lo tuyo
y lo pude hacer y tú lo vas a poder hacer. No va a ser fácil, porque sería mentirles si le decimos que todo va a ser fácil. No va a ser fácil, pero lo podemos hacer. Entonces creo que lo de los grupos sería magnífico para los padres, pero también los padres pueden tener esas conversaciones en sus hogares. Yo solamente rápido quería agregar que yo creo que también hay ese estigma y tabú que lo que es terapéutico es solamente platicar. Y yo me estoy acordando del grupo de Impact aquí de Somerville, que son un grupo de mayor parte mamás que se unen a hacer arte. El arte, la música, el baile. Si usted tiene algo que usted puede brindar a su comunidad, todos tenemos algo que podemos brindar a nuestra comunidad. Eso es terapia también. Sentarse juntos a comer, a cantar, a ver una película. No es necesario platicar, pero a veces hasta distraer también es terapéutico. Eso es importante saberlo también. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, tal vez no es tanto como preguntas, sino que por experiencia también, hablando de los traumas, a veces tal vez parte de un trauma con el que no se viene, pero aquí se desarrolla, es cuando los padres hispanos, ya sea los que traen los niños pequeños y se incorporan a la escuela y algo está pasando y toca un diagnóstico, o los que nuestros niños nacen aquí y toca un diagnóstico. La verdad, en la comunidad latina, que nos diagnostiquen a nuestros hijos con una enfermedad es la muerte. ¿Por qué? Porque en la comunidad hispana, si tu hijo tiene un síndrome, es tonto, es ignorante y está dañado, no sirve. Entonces es un trauma con el que nosotros hemos crecido y es un miedo de recibir un diagnóstico que nos digan tu hijo salió dañado, no sirve. Crean que es difícil venir y que te digan eso, porque es como decirte tienes cáncer en etapa terminal. Para nosotros un diagnóstico de un bebé. Así de fuerte es en el hispano que nuestros hijos sean diagnosticados. Y a veces por temor a no escuchar ese diagnóstico, no acudimos al doctor o no pedimos ayuda para que nuestros niños reciban las ayudas que necesiten para superarse. Se los digo porque a mí me pasó con mi primer bebé. A los 18 meses a mí me lo diagnosticaron con autismo. Y el autismo que yo conocía en mi país era que era retrasado mental por la educación de nosotros. Entonces mi primer miedo fue, mi hijo nunca se va a poder valer por sí mismo. Va a depender de mí. Y si yo me muero, ¿qué va a pasar con él? Entonces crean que es un trauma bastante fuerte. Pero conforme aquí recibí las charlas de padres, los apoyos grupales, íbamos donde el doctor, donde viví el proceso con él, vi que no es el fin del mundo, vi todas las oportunidades que él llega a tener y que con las ayudas adecuadas en su momento es una vida normal la que pueden llevar. Y por mi trabajo yo visito muchas personas en su casa y a veces yo ya distingo, porque uno aprende las cosas que son normales y no en un niño. Entonces a veces yo lo veo y como conozco mi comunidad no les digo directamente, pero les digo, trato porque no platicas, deberías de ver, a veces hay programas, pero lo primero que ellos dicen, no, mi hijo no es tonto, no, mi hijo no tiene eso. Y a veces es doloroso como ante la negación de un padre, el niño no puede recibir las ayudas que puedan ayudarlo a desenvolverse normalmente. Créanme que ese también es un trauma y es un tabú que necesitamos resolver, porque en esta época no se sabe por qué, pero ha incrementado los diagnósticos en los niños. Entonces yo sí considero también de que ahí necesitamos trabajar más, porque en el padre hispano ese sí es un problema grande, los diagnósticos de los niños. ¿Hablo? Bueno, yo quiero hacer entre un comentario, pregunta.
por una situación que a mí en lo personal me pasó con mi hijo. Es fuerte, perdón. Cuando mi hijo estaba pequeño, a los 2 años, estábamos en México. Yo sufrí violencia doméstica y mi hijo vio ciertas cosas. Después de un tiempo, yo no sabía que mi hijo estaba pasando por una situación de trauma, aparte de la que yo había pasado y de que yo estuve yendo con un psicólogo y bueno, pero yo no entendía en ese momento que mi hijo también necesitaba ayuda. Entonces, al final, él empezó con unos movimientos en su cabeza, unos calambres en esta zona, y empezaba a hacer como estos movimientos. Yo lo llevé a revisiones, me dijeron, bueno, trata con un psicólogo, tal vez una cuestión de ansiedad, una cuestión de estrés. Yendo con el psicólogo, me dice, cuando me da la evaluación, me dijo, ella sin saber nada, me dijo, es que tu hijo pasó por alguna situación traumática entre los 2 y los 4 años. Yo dije, bueno, es una bruja. Ella no sabía nada y me dio hasta la edad específica. Entonces, obviamente yo empecé con este proceso. Desafortunadamente o afortunadamente tuvimos que cortarlo porque nos venimos para acá. Pero cuando él empezó a ir con un psicólogo, él ya tenía 7 años. Estamos hablando de que eso pasó a los 2 años. Aquí él está yendo con un consejero en la escuela porque yo lo solicité. Y obviamente también al llegar aquí tuvo este trauma inmigratorio, ¿no? De todo lo que es este proceso. Ahora está mejor, pero la pregunta es justamente eso. ¿Cómo te das cuenta de que un niño, que nosotros tenemos la historia de que es un niño, él no se acuerda, cuando en realidad, a lo mejor inconscientemente, a lo mejor muy vagamente, lo recuerda y es algo que el día a día él está sintiendo, él está recordando o no sabemos qué es lo que pasa? Porque yo a mi hijo lo veía totalmente bien, yo a mi hijo lo veía feliz, yo nunca me hubiera imaginado que él iba a estar pasando por una situación traumática por esa razón. Entonces, ¿cómo saberlo? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo saberlo? Porque a mí me gustaría que otras personas que pasaran por esa situación, como ahora los inmigrantes que vienen, se traen a los niños chiquitos y piensan que porque tienen 2, 3 años, ellos no se van a acordar de que cruzaron el río, de que fueron en el desierto muriéndose de sed, de hambre, todo ese tipo de cosas, y la gente, los papás van a pensar, él ni se acuerda, pero en realidad sí. Entonces, ¿cómo saberlo? Es una buena pregunta. Lo que yo puedo decir, voy a decir una frase, que si a usted como adulto le dolió y le causó dolor, asuma que a sus hijos también. No importa qué tan pequeño, porque sabemos científicamente que los niños sienten desde que están en embarazo con mamá. Así es que si a usted le causó estrés, a usted le dolió, vamos a asumir que a ellos también. Y me alegro mucho que compartió su experiencia y muchas gracias, que no es fácil. Pero lo que ella dijo es muy cierto. Los niños observan y ven y sienten. Y no solamente ese extremo de violencia, sino cuando los papás están discutiendo en la casa o lo sienten. Y a veces los mandan al cuarto, pero los niños van al cuarto oyendo. O están haciendo que están jugando, están oyendo. Entonces, siempre que haya una situación así de violencia, el niño, aunque no esté en el mismo sitio, en el mismo cuarto, si está en el otro cuarto, lo escucha. Y si estuvo presente y lo vio,
hay dolor porque lo siente y aunque sea chiquitito no es que se lo olvida, porque uno se recuerda de esos momentos que son difíciles, que son inesperados. Puede ser que se lo olvide por un rato, pero después vuelve la memoria y por eso es que ocurren esas situaciones de que hay niños que se le empieza a caer el pelo, como decían, o empiezan a hacer movimientos inesperados o empiezan a no querer compartir con sus amiguitos y a veces hay diagnósticos que no son correctos o son muy activos de momento y les ponen que son hiperactivos y no son hiperactivos, es que están reaccionando a algo que sucedió antes. Así que muchas gracias y sí, es importante que lo hablen con los niños o que busquen ayuda. Creo que también cuando pasa en una edad tan pequeña puede hacer que el niño no tenga específicamente la memoria, pero su cuerpo sí lo recuerda. Entonces, creo que a veces la terapia para niños por eso es diferente. Tal vez a los 2 años no tenía el vocabulario para decir estoy triste, porque está en su proceso de desarrollo. Pero creo que también otra de las señales que yo he visto mucho es de que siguen actuando como que nada pasa. Entonces yo lo vi, yo lo sentí, mamá tal vez pensó que yo lo escuché, pero hagamos como que nada pasa y ya no se habla más del tema. Todo continúa la vida normal como antes, ¿no? Y creo que la terapia siempre es mejor cuando no estamos en crisis. Entonces, porque vamos a trabajar sin estar en una crisis. La crisis ya significa tratar la crisis primero y después trabajar el trauma. Si ha pasado un proceso, por ejemplo, los niños que cruzan la frontera, sería bueno que tuvieran una terapia antes de eso. Los papás que dejaron a sus niños y se reencuentran ahora con ellos después de varios años, tiene que pasar una terapia al principio, porque al principio es como el periodo de la luna de miel en el matrimonio. Todo está bien. Pero ese niño tiene que pasar por el proceso de acostumbrarse a unos nuevos padres otra vez. Entonces, si con la ayuda de un profesional es más fácil y no va a actuar el profesional como cuando está en crisis. Tenemos que concluir, pero una pregunta bien rapidita en relación a eso. Y lo digo por experiencia propia. A veces los niños, si ven al padre que están sufriendo, deciden que tienen que internalizan y tienen que ser el niño perfecto, o sea, el adulto. Y eso es algo también que hay que tener mucho cuidado, que uno ve un niño que está en perfectas condiciones, y lo digo por experiencia propia, y después es que uno ve que tenían que estar, ¿sabes? Yo tengo que cocinar por mamá, yo tengo que hacerlo todo, tengo que ser niño perfecto porque mamá está sufriendo. Y eso pasa. No, quería añadir, no soy terapista, pero eso es una experiencia propia que hay que tener mucho cuidado a veces también. Pero este es un tema que esperemos que en la comunidad continuamos a hablar. A todas las personas que hicieron preguntas, a todos que están aquí, les agradezco muchísimo. La alcaldesa ya se fue, agradezco muchísimo que ella está aquí, pero sigamos esta conversación, yo creo que es sumamente importante y yo siendo hija de muchos maestros y mi tatarabuela era maestra, quiero reiterar que una mente sana es necesaria para progresar y quiero también la experiencia de Gandhi, un niño que tiene alguna incapacidad no quiere decir que no tiene una fortaleza para hacer otras cosas. Yo siempre le digo a mis hijos, te da otra perspectiva, ves el mundo de otra forma. Pero con eso le doy a Iván que diga las últimas palabras y les doy a nuestras panelistas, les quiero dar las gracias por... yo personalmente he aprendido muchísimo con ustedes, así que se los agradezco muchísimo. Y Iván. Bueno, nada más para decir gracias a todos por venir. Por favor, si alguien necesita ayuda, hay ayuda. Comuníquese, hay muchas oficinas, están aquí las personas, vamos a estar todavía unos minutos compartiendo unas galletas. Pero si alguien necesita ayuda, discretamente se pueden acercar
y cómo hay recursos. Entonces, por favor, no sufran en silencio, busquen los recursos, son gratis, entonces por favor aprovechen. Gracias a todos por venir y hasta pronto. Gracias. Y gracias al museo por ser los anfitriones de este evento también. Muchísimas gracias.